una palabra que venga a transformar, a edificar, a fortalecerte, y viene a través de nuestra pastora, nuestra profeta Lisette. Perfecto. Gloria a Dios. Bueno, señores, aquí vamos. Es interesante que esta mañana cuando terminé, alguien de allá que está aquí con nosotros hoy me dijo: ¿usted va a predicar allá también, pastora? Y yo dije: sí, me toca. Y me dijeron: ay, voy a ir porque usted va a predicar, pastora. Voy a ir, aunque me dijeron que usted dio duro hoy. Wow. Y entonces yo dije: Señor, ¿cuándo será el día que yo voy a salir de la iglesia y voy a decir: pastora, gracias? Cuán amado nos sentimos con la palabra. Qué tierna usted fue hoy. Sí, este es un amor. Este es un amor tough. Sí. Usted sabe que el amor corrige, ¿verdad? Porque el amor que nos deja pasar todas las cosas no es amor, es un engaño. ¿Usted sabía eso? Y es bueno que lo recordemos, porque a menudo nos sentimos muy ofendidos cuando somos corregidos por la palabra de Dios, porque no entendemos que lo primero que Dios hizo para expresar amor fue poner límites. Y esos límites no están ahí para estancarte, sino que esos límites están ahí para protegerte. Porque todo amor que no tiene protección no es amor. Es algo que te produce placer, pero no es algo que te produce gozo. El placer es algo que te lleva a la adicción. El gozo es algo que te lleva a vivir en comunidad y en felicidad, en bienaventuranza. Y nosotros hemos confundido lo que es amor. Cuando miramos a Dios como Padre, nosotros nos damos cuenta qué es verdaderamente el amor. Y debemos alegrarnos y gozarnos, porque dice que la palabra es buena para instruir, para enseñar, para corregir. Amén. Gracias, Señor, por este pueblo que ama la corrección y que entiende que no hay amor sin corrección. Bueno, a mí me toca hoy dar continuidad. Estos chicos. Vamos a dar continuidad. Hace 2 semanas el Señor me dio la tarea de hablar acerca de edificando de acuerdo al diseño. ¿Cuántos estaban aquí 2 domingos atrás? Amén. Wow, hay muchos que no estaban. Wow. El mensaje está disponible en nuestro canal de YouTube. Usted puede ir a Centro Cristiano de Adoración o puede ir a Edificadores de Naciones, y en uno de los 2 canales de YouTube usted puede ver, porque no me puedo parar en todo lo que dije hace 2 semanas atrás, pero hablábamos acerca de el diseño y cómo el diseño era más que un papel. El diseño no es un papel, el diseño no son cosas. Hablábamos de que el diseño es una persona. Hablamos de que ese diseño fue
planificado, fue dibujado, fue enmarcado en la eternidad por el Padre para traerlo a manifestación a través de Cristo. Y que Cristo entró a la tierra en forma de hombre para que nosotros en nuestra mente, en nuestra capacidad humana, en este caparazón, pudiéramos entender en la tierra algo que es eterno. Hablábamos también de que el fundamento sobre el cual nosotros debemos edificar es el fundamento de Cristo. No hay absolutamente nada que pueda sostenerse fuera de ese fundamento. Y hablamos acerca de las dimensiones que tiene ese fundamento, y hablamos de que los materiales que debemos utilizar para poder edificar como casa de Dios puesta en la tierra tiene que ser con materiales eternos, porque no se puede edificar algo eterno con materiales temporales, porque cuando lo pongamos no tendrá la contextura, no tendrá la esencia para ser sostenido sobre el fundamento que es Cristo. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Hablamos también de la forma en que nosotros tenemos que ser incrustados en esa edificación que es Cristo como piedras vivas. Y dijimos que las piedras vivas no deciden dónde son puestas, sino que las piedras son puestas en el lugar que el edificador, que aquel que hizo el diseño entiende que debemos estar. No estamos donde queremos, estamos donde Él nos puso de acuerdo a la función que desarrollamos. Y debemos ser fiel a la forma en la que nosotros edificamos la iglesia, porque no estamos edificando algo para nosotros, estamos edificando el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no nos pertenece. En cierta ocasión el Señor utilizó una parábola para hablar acerca de esto. Cuando Él dijo, un esposo, y estoy parafraseando, se fue y dejó a su esposa cuidada por el amigo, pero el amigo se adueñó de la esposa. Hablando acerca de la forma en que nosotros cuidamos la casa de Dios, como adueñándonos de ella, y tenemos que tener el cuidado porque el esposo regresará por su esposa. Y la forma en la que cuidamos y edificamos denotará cómo nosotros administramos, cuál es nuestra administración. Y hablamos acerca de que Dios nos ha dado a nosotros instrucciones claras y precisas en la palabra, y muchas de ellas las encontramos en el libro de Hechos. El libro de los Hechos habla acerca de cómo Dios nos mandó a nosotros a edificar, sobre qué fundamento y cuáles son los pilares que Él nos dejó establecidos para que nosotros podamos seguir edificando. Pablo dijo que Él había puesto el fundamento que era Cristo, y Él se autodescribe a sí mismo como un arquitecto perito que estaba poniendo el fundamento, y que teníamos que tener cuidado todos los que veníamos atrás para continuar edificando sobre ese fundamento. No podemos edificar con una buena idea. Expliqué y di el ejemplo de que Sara quiso llevar a cabo un plan divino con una idea humana. Y al hacer esto, lo que hizo fue distorsionar, retrasar la voluntad y el plan de Dios para la vida de ella y para la vida de Abraham. Entonces tenemos que tener cuidado. Yo creo que el cielo debe de temblar cada vez que Él
Mira que nosotros tenemos una maravillosa idea que es humana, que es temporal, para llevar a cabo algo que Él estableció desde la eternidad, y que si tuviéramos el momento para detenernos e inquirir en su presencia para preguntarle, estoy más que segura de que Él nos instruiría de la forma en la que nosotros debemos de utilizar y administrar los elementos dados y herramientas dadas por Él para edificar su iglesia. Y esto no está hablando solamente de la forma en la que edificamos la iglesia como líderes o como pastores. Estamos hablando cómo edificamos nosotros como familia, cómo edificamos nosotros en el matrimonio. Porque acuérdese, por si acaso no lo sabía, que la iglesia está formada por familias. Las familias formamos la sociedad. Y si nosotros no sabemos edificar de acuerdo al modelo de Dios, de acuerdo al diseño de Dios, entonces tendremos como resultado la sociedad en la que vivimos hoy, donde está totalmente esclavizada a la confusión, donde está confundida la sociedad acerca de quién es, cuál es su identidad, y donde quieren cambiar, como dice el Señor, dejando lo que era normal, lo que era de acuerdo a Él, para negar realmente la forma en la que debíamos edificar. Y el hombre cambiaba la forma en la que había sido creada por Dios y dejaba su naturaleza de acuerdo a cómo fue creado, para de alguna manera descarriarse, desbocarse hacia lo que es totalmente en contra de la naturaleza de nuestro Señor. Y hoy yo quiero que usted me dé la oportunidad, en los minutos que me quedan, para poder compartirles la segunda parte de este mensaje, que estoy más que segura que no lo voy a terminar hoy. Y ya me até con cuerdas de amor esta mañana, diciendo que lo iba a terminar la semana que viene. Ya me até con cuerdas de amor. Y compartí esta mañana unas estadísticas que hablan acerca de cómo la iglesia ha ido en decadencia. De acuerdo a un estudio que analizó a unas 34 denominaciones y grupos protestantes, este estudio arrojó que 4.500 iglesias cerraron sus puertas en el 2019. Alrededor de 3.000 iglesias nuevas emergieron. Estamos hablando antes de la pandemia, no estamos hablando que esto es por causa de la pandemia. Se dice que entre 3.800 iglesias cerrarán anualmente en los Estados Unidos. Estamos hablando de un 1 o 2% de todas las iglesias. Y esto es alarmante para nosotros los pastores. Cuando yo estaba leyendo esto me quedé alarmada porque yo no conocía de estas estadísticas. Y estamos hablando solo de Estados Unidos, no estamos hablando a nivel global. Estamos diciendo, poniéndolo en perspectiva, que esto significa que entre 75 a 150 congregaciones cierran sus puertas cada semana. Cada semana. Y ya tienen una proyección hecha para el 2025 que dice que alrededor de 15,000 iglesias van a cerrar sus puertas. Ahora, cuando yo estaba leyendo esto, yo dije, Señor, es imposible que nosotros como iglesia permitamos que esto continúe tomando lugar, no solamente en Estados Unidos de América, sino a nivel global. ¿Por qué están cerrando las iglesias en los Estados Unidos? He aquí algunas respuestas. En primer lugar, dice que las generaciones más jóvenes ya no asisten a los servicios religiosos. Jóvenes, aquí hay jóvenes en esta tarde, ¿verdad que sí? Aquí hay jóvenes en esta tarde. Abran sus oídos
abran sus oídos, porque hay un espíritu que ha sido desatado desde las tinieblas para confundir esta generación en la que nosotros vivimos en estos días. Y de un momento a otro usted ve gente que estaba entregada en la iglesia y disertan de su fe y se van de la iglesia. Y lo que es peor, no es solamente que niegan, que se van de la iglesia, sino que terminan negando la fe en Jesucristo. Iglesia, en este día mi intención, o una de ellas, es que abramos nuestros ojos espirituales y dejemos de conformarnos a este mundo y no diluyamos la palabra de Dios, y que seamos tan radical como lo fue Jesucristo cuando estableció cada principio que escrito dejó en la palabra. Porque me parece que no hemos entendido el tiempo que estamos viviendo sobre la faz de la tierra. Dice que una encuesta de Gallup del 2021 realizada solo a estadounidenses mostró que la membresía de las iglesias se desplomó en un 70%. Y esto solo en una generación. No estamos hablando a nivel general. En segundo lugar, dice que otra de las razones por las cuales cierran la iglesia son por los costos operativos de bienes raíces que han aumentado especialmente en estos tiempos aquí en la tierra. Algunas de las razones por las cuales la gente deja de congregarse, la mayor de todas, porque se mudaron o simple y sencillamente se desvincularon de la iglesia. ¿Sabe lo que es desvincularse? Usted deja de asistir a algo hasta que toma la forma de estar fuera de ese lugar donde usted pertenece. Se lo voy a explicar de esta manera. Si usted me hubiera conocido unos 8 años atrás, usted jamás me hubiera visto a mí en tenis. Jamás. ¿Ay? Yo andaba siempre con unos tacos bien puesta yo. Situaciones de salud afectaron mi cuerpo y tuve que cambiar para cuidar mi cuerpo. Mis pies están tan acostumbrados a la comodidad de un tenis que ya se le hace difícil ponerse un zapato alto. Y cuando me pongo el zapato alto, mis pies me dicen: sal corriendo de aquí, sal corriendo de aquí. Este no es tu lugar, porque me desvinculé de un zapato al que mi pie estaba acostumbrado. Y eso pasa en la iglesia hoy. Usted ve que la gente es muy ferviente y de repente, por situaciones que enfrenta en la vida, deja de ir a la iglesia. Y usted lo ve: hermano, ¿qué pasó? Ay, hermano, es que tengo tantos problemas arriba. Ay, hermano, es que usted no sabe, estoy trabajando. Dios me bendijo de tal manera que me dio un trabajo. Y yo digo: la bendición que Dios te dio te alejó de Dios. Entonces, ¿de verdad es una bendición de Dios? Pensemos juntos. ¿Usted cree que si yo me caso con él, Dios me va a dar algo para que me aleje de él si yo digo que Dios me lo dio a él? Jamás. Jamás Dios me va a dar algo a mí que me aleje de él. Entonces tenemos que realmente renovar nuestro pensamiento para saber cómo vamos a hablar. Porque no hay absolutamente nada que yo pueda hacer, que yo pueda vincular a Dios con eso, pero me esté alejando de aquel que me dio esa bendición. Entonces no es una bendición, no es algo que me dio Dios, sino que es algo que yo tomé para yo poder sustentarme sacando a Dios de la ecuación. Y nada que yo construya fuera de Dios va a perseverar. Nada. Usted ve que después entran por las puertas destruidos, solos, habiéndolo perdido todo,
porque quitaron la preeminencia de Dios en sus vidas. La segunda razón general es la incomodidad de asistir. Y aquí sí que sabemos de eso, ¿verdad que sí? Aquí tanto CCA como edificadores, como TCC conoce eso. Los de TCC, muchos dejaron de venir porque hubo una incomodidad de cambio de hora. Dejaron de ser iglesia porque se cambió la hora. Y yo dije, Señor, gracias a Dios que tú no diste una hora exacta a la cual tú venías. Porque es posible que nosotros te lo hubiéramos cambiado. ¿Usted está entendiendo eso? Dejamos de ser iglesia por una hora. Luego la incomodidad. Uy, es que siempre vienen los hermanos y me toman el asiento que ya tenía la forma de mi cuerpo. ¡Qué incomodidad tan grande! Y no lo decimos, pero en el corazón decimos, ahí ese asiento en el que yo me sentaba, Pastor Alcira, ahora te sientas tú ahí. Uy, CCA y edificadores, como si no hubiésemos tenido tanto trabajo. Ahora el pastor se le metió en la cabeza que teníamos que tomar otra iglesia. Y como la iglesia que tomamos ahora no ha crecido a la capacidad y la tomamos con muchos retos, nosotros también caemos, porque no es solamente Él nos arrastró a todos con la decisión que tomó. ¿Cuántas inconveniencias nos desvinculan del diseño original de Dios? ¿Cuántas cosas temporales permitimos que nos desarraiguen de lo que es eterno? ¿Cuántas cosas temporales permitimos que sean un obstáculo y lo tomamos como excusa para no honrar a Dios? Aleluya. Gracias por esos amenes, me están motivando, me están ayudando, gracias, aleluya. Porque qué difícil es darle agua de tragar cuando usted no tiene sed. Es difícil ofrecer agua a quien no tiene sed. Muy difícil. Y cuando creemos que el agua tiene que ser servida de una manera, como la mujer samaritana, que Jesús le ofreció agua y ella dice, no, ¿de qué agua tú me hablas? ¿Cómo me vas a dar el agua? Teniendo necesidad de agua, le decimos al Señor, esa no es el agua que yo quiero. ¿Cómo tú te vas a atrever a ofrecerme de un agua que yo no necesito? Si la forma de sacar el agua no es la forma en la que tú me la estás ofreciendo. ¿Cómo? ¿Cómo le decimos al Señor, no quiero beber esa agua? Esa no es la sed que yo tengo. Tengo sed de que tú me suplas mi necesidad. Tengo sed de que tú hagas un milagro. Tengo sed de que tú cambies mi casa. Tengo sed y necesidad de que tú trabajes en mi matrimonio y trabajes en mi vida. Y el cielo está diciendo, tengo sed de ver una iglesia que responda a mi palabra. Tengo sed de ver una iglesia que crea lo que yo estoy diciendo. Tengo sed de ver una iglesia que se comporte como mi esposa. Tengo sed de ver esa iglesia caminando en la tierra, no como quien necesita, sino como quien entiende que lo tiene todo en Cristo. Tengo sed. Y la mujer samaritana al principio debatió con él hasta que lo tuvo que entregar todo y beber del agua que Dios le estaba dando. ¿Y sabes qué? Ella estaba buscando un agua que saciara su necesidad, pero cuando bebió el agua de Jesús, no solamente sació su necesidad, sino que respondió al llamado del cielo y se convirtió en la evangelista más poderosa que ha podido caminar en la tierra. Toda una ciudad se entregó por el testimonio de una mujer que bebió lo que Dios le estaba dando y no lo que ella quería tomar. Me parece
que la iglesia tiene que volver a tomar de su agua. Me parece que la iglesia tiene que volver a tomar el agua que Él da y no el agua que el mundo te ofrece. Me parece que hay una iglesia que tiene que volver a recalcular en qué dirección anda su GPS. Me parece que hay una iglesia que tiene que retornar a poder trabajar y edificar de la forma en la que Él lo diseñó. La tercera razón es que alguien cambió de familia, se casó, se divorció, o por asuntos de cambios dejan de ir a la iglesia. Pero esta madrugada, cuando estaba leyendo estas estadísticas, simple y sencillamente me vino al pensamiento Apocalipsis y me vino al pensamiento tantas cosas. Yo dije, Señor, es imposible que las situaciones temporales cierren tu iglesia. Entonces enseguida fue como que me vino la respuesta. No hay absolutamente nada que cierre mi iglesia a menos que el candelero no sea quitado de un lugar. Entonces las puertas de ese lugar son cerradas. Pero la iglesia de Jesucristo no puede ser cerrada, porque la iglesia de Jesucristo no son cuatro paredes. La iglesia de Jesucristo somos tú y yo. Y nada puede cancelar la identidad que nosotros tenemos y quiénes somos en Él. Nadie puede cambiar eso. El único que lo cambiamos somos tú y yo. Apocalipsis 2:5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Es decir, por cuanto no hay arrepentimiento por apartarse de las primeras obras, Él mismo se remueve de un lugar. Entonces sí se cierran las puertas de un local, pero nunca se cierra la iglesia. Cuando nosotros llegamos aquí, llegamos porque esta iglesia iba a cerrar. Y cuando hablamos con la pastora Jocelyn, que ella nos dijo: ciérrenla, yo no puedo más. Es demasiada la carga, no hay finanzas, no puedo proseguir hacia adelante, soy una mujer sola, tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro. Nosotros le dijimos: la iglesia no es una tienda que tú puedes cerrar cuando tú quieras. La iglesia le pertenece a Cristo y solo Cristo puede quitar o puede poner. Pero una iglesia, cuando abre sus puertas, jamás debe de cerrar. Y menos por necesidades temporales. La iglesia no cierra por necesidad temporal. La iglesia no se cancela por una situación de una persona. Porque la iglesia no es tuya, la iglesia no es mía, la iglesia es de Él. Dígale al que está a su lado: yo soy iglesia. Y a mí nadie me puede cerrar. Yo soy iglesia. Y a mí nadie me puede cancelar. Vamos a hacerlo de verdad, porque hubieron algunos que no sabían lo que yo iba a decir y no se atrevieron a decirlo. Ahora dígaselo al que está del otro lado. Y si es la pared, dígale a la pared: yo soy iglesia. Y nadie me puede cerrar. Porque las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de mí. Yo soy la iglesia. Déjeme avanzar con esto. Mire, los edificios pueden cerrar sus puertas, pero la iglesia de Jesucristo jamás puede cerrarse. Decir que la iglesia de Jesucristo puede cerrar sus puertas es decir que la esposa del Cordero queda cancelada. En el Antiguo Testamento, el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea.
Y usted dirá, ¿qué tiene que ver todo eso con lo que usted está diciendo? Espéreme un cachito, como dicen por ahí. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Así es que puso a dormir a Adán y sacó de su costado lo mejor que tenía dentro. Qué sabio es ese hombre. El hueso. Para que sepan. A petición popular. Y puso a Carlos Jiménez a dormir. Y sacó lo mejor que él tenía dentro. Y dijo, esto es demasiado para tenerlo escondido. Te va a ser demasiado conflicto tenerlo adentro, no la vas a poder controlar. Es mejor tenerla afuera para que puedas tener dominio sobre ella. Gracias, papá. ¿Sabe que entre paréntesis, hoy nosotros cumplimos 28 años de que mi marido abrió sus ojos y decidió ser feliz? Un 27 de abril, hace 28 años, abrió sus ojos por primera vez y vio lo que era bello. Dios mío, van a tener que bajarme como... Me van a tener que explotar como balón, porque ya tengo mucho aire. Y sacó a Eva de él. Pero los dos fallaron. Ambos debían llevar el cumplimiento de una asignación. Y en vez de ella sujetarse para recibir la instrucción de la cabeza, ella quiso irse a sentar a otra mesa y lo trajo a él a esa mesa. Y ambos comieron la comida que no debían comer. Así es que fallaron delante de Dios. Pero Dios no se detuvo allí, porque ya Él tenía el plan, el diseño estaba hecho desde la eternidad. Y Dios continuó con ese plan. Y entonces Dios dijo, llegará el momento, y lo voy a comenzar a profetizar a través de los profetas, en que tiene que nacer un postrer Adán en la faz de la tierra. Y nació Jesús. Y mientras estaba en la cruz del Calvario, el Padre dijo, no es bueno que Jesús esté solo. No es bueno que Él esté solo. Así es que voy a permitir que en vez de que le quiebren las piernas, porque el cuerpo tiene que caminar bien, no puede tener sus piernas quebradas, yo voy a permitir que ellos mismos sean los que pongan la lanza en su costado, para que cuando el agua salga, salga de ese costado la iglesia. Y como lo dije esta mañana, lo repito hoy, la diferencia aquí es que a Adán lo pusieron a dormir, pero Jesús decidió morir. Decidió morir para que tú y yo fuéramos iglesia hoy. Por eso la iglesia no puede ser cancelada. La iglesia no puede ser cerrada. La iglesia no puede ser estancada. La iglesia tiene que avanzar, porque sus pies nunca fueron quebrados, para que la iglesia pueda caminar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Lo que pasa es que nos conformamos a este mundo. Nos conformamos a las situaciones que enfrentamos. Y nosotros mismos nos paralizamos. Cualquier cosa nos paraliza. Hermana, ¿por qué no vienes a la iglesia? Pastora, estoy resolviendo unas situaciones. Y hermana, pero si es en la iglesia que se resuelven las situaciones. Yo me acuerdo que uno de mis hijos, cuando estaba pequeño, usted sabe que cuando los muchachos están chiquitos, se enferma uno y se enferma el otro y se enferma el otro. ¿Verdad que sí? Y en mi casa caían como un efecto dominó. Un miércoles en la noche, vómito, diarrea, infección, fiebre.
Y aquel joven que está allá. Dice, mami, ¿y hoy no vamos a la iglesia? ¿We're not going to church? No, no vamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque están enfermos. Y me dijo, well, no es en la iglesia donde uno va para ser sano. Y yo me quedé asombrada de cómo un niño pequeño podía razonar de esa manera. Y nosotros los adultos nos quedamos en la casa hasta porque lloviznó. Porque en este siglo en el que vivimos, yo no sabía que los cristianos éramos de azúcar, algunos de cartón. No, los de plástico somos los que venimos, porque sabemos que no nos va a penetrar el agua. Pero el que es de azúcar y el que es de cartón se queda porque cayó una gota de agua del cielo. El Padre puso en operación ese plan y llegó el postrer Adán. La iglesia que nació de su costado es la manifestación del cumplimiento de la nueva creación en Cristo. Porque si Dios creó a Adán y a Eva y los puso como una creación en la tierra, cuando ellos murieron por el pecado, también nació una nueva creación a través de Cristo cuando nació la iglesia. Así es que tú y yo somos la nueva creación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él te preparó, sí, apláudele, Él te llenó, Él te dio su naturaleza para que puedas caminar en pacto con Él y para hacer todas las cosas que Él dijo que teníamos que hacer y aún mayores cosas de las que Él dijo podemos hacer. Para que la iglesia sea cancelada, tiene que ser cancelado Cristo. Si tú puedes cancelar a Cristo, podrás cancelar la iglesia. Pero como Cristo no puede ser cancelado, porque Él es eterno. Nadie tampoco, aunque estemos aquí en este round natural, nada nos podrá detener. Y yo quiero decirte algo, porque yo sé, como pastora uno a veces conoce no todas las situaciones, pero a veces la gente que habla con uno, ¿verdad? Y uno conoce ciertas situaciones. Yo quiero decirte algo, hay situaciones, y más en este tiempo que vivimos en la tierra, que vienen no solo para drenarte, sino para desenfocarte. Y hay un espíritu de profunda tristeza, y hay un espíritu de profunda depresión, y hay un espíritu que está drenando la mente y el cuerpo de la gente. No es con una, con dos ni con tres que yo he hablado, que me dice, pastora, a veces se me olvida, estoy como desenfocado, a veces pierdo, como que tengo una laguna en mi mente, no recuerdo las cosas, tengo que hacer algo y no lo puedo hacer porque se me olvida. Y yo entiendo que es un espíritu de las tinieblas que salió para azotar la iglesia, para confundir la iglesia, pero la palabra de Dios tiene el poder para mantenerte de pie, para sostenerte, para que la mente de Cristo en ti sea renovada, para que nada te detenga en lo que tienes que hacer. No hay nada que pueda detener la iglesia, nada, a menos que la misma iglesia no se pare y se detenga. Nos detenemos cuando dejamos que el engaño entre en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esto no es un asunto de líderes, esto no es un asunto de pastores, esto es un asunto de la iglesia. Es un asunto de la iglesia, porque a veces vemos gente en un lugar, ay, si yo hiciera lo que ella está haciendo, ay, si yo pudiera hacerlo como ella lo está haciendo. No. No es como lo hace tu hermano, es como Dios puso una unicidad en ti para que tú hagas lo que tienes que hacer, como Dios se manifiesta y se da a conocer a través de ti. Cada cual tiene una unicidad de Dios que tiene que ser manifestada para nutrir el cuerpo,
para nutrir la iglesia. No me detengan que voy rápido. Él nos dejó en Hechos 2, verso 42, la clave para que la iglesia continúe creciendo y avanzando firme, cumpliendo con la asignación dada por la misión. En Hechos 2:42 dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y hablábamos en esta mañana acerca de lo que es perseverar, porque una de las cosas que yo veo que se nos hace difícil a nosotros es perseverar en algo. Usted ve, hermano, mire, y yo sé que ese punto es de la oración, pero yo lo veo, por ejemplo, my goodness, a veces hay un domingo que la iglesia está full y 3 domingos que vienen los que somos de plástico. Y luego hay una cosa especial y vuelve a la iglesia y se llena full la capacidad. Y uno como pastor dice: wow, la iglesia se llenó, qué tremendo. Cuánta gente vino hoy a la iglesia, gloria a Dios. Dios está haciendo una obra. Y el miércoles que viene brillan por su ausencia todos aquellos que Dios está usando para hacer una obra. Y como que uno en la humanidad se quiere decaer. Y uno dice: hey, pero ven acá, Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿A dónde es que está el hoyo? ¿Por dónde es que se está yendo el aceite? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde es que la palabra no está encontrando cabida en el corazón de la gente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estanca a la gente de que la palabra haga una obra en ellos? ¿Qué sucede? Que un domingo están de buen ánimo, danzan y gritan y saltan, y otro domingo hay que irle a dar respiración boca a boca porque están moribundos. ¿Qué es lo que sucede? Pero fui reprendida cuando le pregunté al Señor, fui reprendida, y lo que el Señor me dijo fue: enfócate en esto. Enfócate en esto, en la doctrina de los apóstoles. Porque mientras ellos hacían lo que tenían que hacer, no hicieron nada para que la gente llegara. Ellos simplemente se reunían y ellos tenían comunión unos con otros, predicaban la doctrina de los apóstoles, partían el pan juntos, hacían todas las cosas juntos y hacían oraciones juntos. Y cuando el mundo comenzó a ver eso, comenzó a llegar la gente. Y yo quiero declarar en este día que esta casa no se detendrá y no se parará de seguir este modelo, de seguir lo que Dios dijo que teníamos que hacer, porque si nos enfocamos en eso, la gente va a comenzar a venir de afuera. Aunque los de adentro no vengan, los de afuera van a venir. ¿Usted me está entendiendo? Lo voy a decir otra vez. Aunque los de adentro no vengan, los de afuera van a comenzar a venir. Porque mire, cuando usted está buscando algo, usted siempre busca lo que es genuino. Aún en los médicos, usted ve un médico y dice: ese médico como que no me, como que ese no es. Y usted sale y dice: tengo que buscar otro médico. Y cuando llega ese médico, usted es más, usted dice: hasta si fulano hubiera estado vivo, se lo hubiera recomendado. Porque encontró un buen médico, ¿verdad que sí? Encontró algo genuino. Cuando la gente encuentra algo genuino, corre detrás de eso, porque el mundo está cansado del engaño. Lo que pasa es que no lo pueden entender ellos, pero lo entendemos tú y yo, porque el que está en engaño no puede ver más allá de su engaño. Pero tú y yo, iglesia, tenemos que ver con claridad, hablar con precisión y caminar en firmeza, en obediencia a lo que Dios está diciendo. Me estoy colgando en el tiempo. Perseverar quiere decir perdurar, insistir, continuar, persistir. Si nosotros no aprendemos a perseverar, jamás podremos permanecer.
La gente no puede perseverar en un lugar porque no ha aprendido a perseverar. Le voy a decir la diferencia. Perseverar implica mantenerme constante y proseguir en una decisión tomada a pesar de las dificultades. Me decidí por Cristo y mi padre me hizo la guerra. Porque mi papá tenía el mismo sueño que yo tenía. Yo quería ser una mujer famosa. Yo quería ser una cantante reconocida. Yo quería ser actriz. Y mi papá daba la vida para que eso se llevara a cabo. Y recuerdo como hoy, el día que fui a la iglesia, sentí que esa gente tenía algo que yo no tenía, una pureza que yo no tenía. Le di mi vida al Señor por obediencia, no por convicción ni por deseo propio. Por obedecer a un tío mío que tenía más de 15 minutos haciendo un llamado a la única inconversa que estaba en su casa, yo. Y en ese tiempo la manera de él predicar era la manera de Gigi Ávila. Tú no sabes si esta es la última vez que escuchas el evangelio. Puedes salir de aquí, te puede matar un carro y te fuiste para el infierno. Oh my God. Y como a mí desde chiquita me enseñaron que tenía que respetar a mis mayores, algo que esta generación no sabe hacer por culpa de nosotros. No es culpa de la generación, es culpa de nosotros. Porque yo aprendí lo que mis padres me enseñaron y esta generación en mi casa aprende lo que yo le enseño. Abramos el oído, porque el diseño tiene que ser aplicado en todo. Y me acuerdo que le entregué mi vida al Señor y duré varios meses en un vaivén ahí. Usted sabe, como los que yo quiero, Señor, sí, de verdad yo te quiero, Señor, yo te quiero. Pasaron 3 meses y un día llegué a mi casa llorando porque era tanto el conflicto interno que yo tenía entre querer ser cantante famosa y ser cristiana, que dije, Señor, dame una experiencia que jamás en mi vida yo haya experimentado. Eso fue un miércoles, porque comencé a perseverar en la oración. Ora por mí, hermana, no, ora tú. Todos podemos orar los unos por los otros, pero Dios quiere que tú ores. Así es. Dios quiere escucharte a ti como su hija. Mis hermanos tenían esta mala costumbre. Cada vez que querían que papi nos diera dinero los fines de semana me decían, Lisa, ve a pedirle a papi 25 cheles para irnos a comprar un country club. Y ahí iba Lice a pedir el dinero. Papi, tú no puedes dar 25 cheles a cada uno para ir a comprar un refresco country club. Y iba papi y me daba el dinero. Y ellos allá, no íbamos a comprar el refresco country club con un ayuga perro. Usted no sabe lo que es eso. Un conconete que añugaba a cualquiera que se lo comía sin agua. Y allá bajábamos a hacer eso. Y así hay gente en la iglesia que teniendo el derecho, la habilidad y la honra de ir donde el Padre manda a los hermanos a que oren e intercedan por él. Cuando el Padre lo que quiere es que tú vengas y tú mismo abras tu boca y le pidas al Padre lo que tú quieres. No me he olvidado. Miércoles. El domingo regresamos a la iglesia. Yo nunca había podido levantar mis manos. La batalla mental es real. Porque cada vez que yo llegaba a la iglesia, yo quería levantar mis manos y escuchaba la voz que me decía, ¿a quién tú le levantas las manos? ¿A quién tú estás viendo aquí? A ti te aplaudían cuando tú cantabas en tu país. Aquí no hay nadie. Y había una batalla en mi mente. Pero ese domingo 26 de enero de 1986, a las 6:30 de la tarde, estábamos en medio del devocional.
Y de un momento a otro abrí mis ojos y estaba en el altar. No sé cómo llegué allí. Llorando y hablando unas lenguas que yo no entendía. Con mis manos levantadas. Y yo recuerdo que cuando yo salí de ahí, mientras yo estaba en el altar, nadie hizo un llamado. Yo fui al altar sin darme cuenta. Mientras yo estaba en el altar, yo veía una cubeta de agua sucia que le caía un caño de agua limpia. Y mientras caía el agua limpia, el agua sucia salía de la cubeta hasta que quedó completamente limpia. Y yo salí de allí. Mi día libre en una tienda de departamentos que trabajaba era el día lunes y solo quedábamos en mi casa mi papá y yo. Y yo recuerdo que yo me levanté, iba camino al baño y mi padre estaba en la cocina y me dijo: Lisa, te conseguí una audición en el canal 47. Te van a dar la oportunidad para que vayas a cantar. Y mientras yo caminaba, yo escuché esa voz que me dijo: yo hice lo que tú me pediste, ahora tú decides. Yo te di lo que me pediste. Te di una experiencia que jamás podrás experimentar. Y yo recuerdo que miré hacia atrás, me volteé y le dije: papi, ya no quiero ser cantante. El infierno se levantó usando a mi papá. Desde ese día nos impedía llegar a la iglesia. Y yo me acuerdo que ese viernes, culto de jóvenes, vivíamos aquí en Union City, en la calle 22. Y me acuerdo que salíamos, lloviera, tronara, venteara, hiciera calor o frío. Salíamos mi hermana y yo en falda jean, porque yo me convertí en un lugar legalista. Frío. Y yo me acuerdo que salíamos a tomar el bus frente a nuestra casa para llegar a donde estaba el tren. Y después del tren nos íbamos a tomar otro bus que nos llevara hasta la iglesia, porque íbamos a una iglesia en Manhattan. Y ese día íbamos a cambiar. Y él dijo: ey, ¿a dónde van? Y nosotros: vamos a la iglesia, papi. Y él dijo: no van a la iglesia. Y el gallito en mí, recién convertida, todavía se levantaba el indio con todo y flecha. Estaba lista para darle directo, porque yo tenía la razón, ahora tenía la palabra. ¿Cómo es posible que lista para ir a decirle a mi papá: demonio, no te atrevas? ¿Cómo vas a impedir que tus hijas vayan a la iglesia? Y cuando iba a abrir mi boca, mi hermana mayor, que ya era cristiana, me miró y me dijo: Tss. Y yo, y le dijo a mi papá: está bien, papi, no hay problema, no vamos a la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Y si nos quedamos aquí, todavía somos iglesia. Nosotros vamos a tener un culto ahora con el Señor. Y nos fuimos a nuestra habitación y pusimos música como dos anormales. Y comenzamos a orar. Pasaron varias semanas, por no decir meses. Y nos recordamos que un viernes llegamos del trabajo, comimos, nos sentamos a ver las noticias. Y mi papá dijo: ¿y ustedes? ¿Qué pasó? Perdón, esto es algo importante. Mi hermana me llevó al cuarto y me dijo: así no se pelea en el reino. En el reino se pelea en silencio y habla con las rodillas. Y yo, pero nada. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Y aunque papi no tenga la razón, Dios nos va a honrar.
Hasta que él nos dé permiso, no volvemos a la iglesia. Y llamó al pastor y le dijo: pastor, esto está pasando en mi casa. Y el pastor dijo: quédense tranquilas. Yo no sé por qué me desvié, pero quizás hay alguien que necesita entender esta verdad. Tú aprendes a permanecer perseverando. Y nosotros comenzamos a perseverar en la oración. Y ese viernes de la noche a la mañana dijo: ¿y ustedes no van a la iglesia? Y sí, papi, pero no podemos ir. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero. Uy, mis hijas, pero ¿cómo es posible? No. Tengan, váyanse a la iglesia. ¿Cómo van a dejar de ir a la iglesia porque no tienen dinero? Y mi hermana me miró y me dijo: corre antes de que se arrepienta. Perseverar a pesar de, por encima de, no es cuando yo quiera, es continuamente. La perseverancia es continua. Y dice que la iglesia perseveraba. Y hasta ahí me voy a quedar hoy. Hasta ahí me voy a quedar. La iglesia perseveraba, la iglesia de continuo persistía, insistía en la enseñanza de los apóstoles, persistía, insistía de continuo en el partimiento del pan, en la comunión los unos con los otros y en la oración. Por eso la iglesia primitiva pudo sostenerse, y hasta el sol de hoy hay una iglesia en las naciones de la tierra. Y va a continuar habiendo una iglesia en las naciones de la tierra. Esta casa no se cierra. Esta casa no se cierra. Las puertas de este lugar no se cierran, porque mientras haya iglesia habrá un lugar de reunión. Y si se va al lugar de reunión, todavía nos vamos a seguir reuniendo, porque no nos reunimos por cuatro paredes, nos reunimos en Él y para Él. Perseverantes, amados. Un ejemplo es Pablo. Pablo perseveró por encima de los azotes, de las persecuciones, y permaneció en la profesión de su fe. Porque perseveró por encima de los problemas, pero permaneció en la profesión de su fe hasta que murió. Nada lo movió. La pregunta: ¿qué te está impidiendo perseverar? ¿Quién te está impidiendo permanecer? ¿Qué? ¿Cansancio? Porque hay gente que se cansa en el camino. ¿Qué? ¿Quitaste la mirada del blanco de la soberana vocación, Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Qué? ¿Una mala noticia que te dieron? ¿Algo te decepcionó tanto que te ha evitado perseverar y permanecer en la profesión de tu fe? Iglesia, los días por venir proféticamente no van a ser fáciles. La palabra declara: en los últimos días el justo por la fe vivirá. El justo por la fe, andando a ciegas para el mundo y solo mirando en la eternidad. Pueden pasar, chicos.
Dios quiere afirmar esta casa. Esta casa no puede continuar ambivalente. Y cuando hablo de esta casa, no estoy hablando de los que están aquí, porque los que están aquí se han probado a sí mismos. Pero no puedo hablar de uno independiente. Tengo que hablar del cuerpo, porque somos un cuerpo. Y yo quiero que tú te conviertas en un autoparlante que pueda abrir su boca y vociferar esta palabra. Hermanos, es mi oración. Usted sabe que cada discípulo, cada apóstol tenía un énfasis en su mensaje. Pablo hablaba solo de la gracia. Santiago era algo parecido a mí, andaba siempre con una correa. Era duro en su mensaje. Juan parecía muy tierno, pero para mí no hay una carta más confrontativa que las 3 cartas de Juan: primera, segunda y tercera. El que no ama no ha nacido de Dios. ¿Le parece eso tierno? Pedro se enfocó en las pruebas, en las adversidades. Porque yo le pregunto a Dios, le pregunto muchas cosas. Y hay una intercesión que no puedo borrar de mí, porque no es una intercesión por mi propio deseo. Es una intercesión por el Espíritu en favor de su iglesia, no de esta casa, de su iglesia. Porque una de las cosas en esta estación apostólica que tenemos que dejar de vernos es nosotros solos. CCA, TCC, edificadores, nosotros y no. Y yo creo que parte de lo que Dios está haciendo con estas 3 iglesias juntas es precisamente enseñándonos que es la iglesia, su iglesia. Sin nombres, sin apellido, su iglesia. Y hoy yo quiero que usted se vuelva un intercesor por la iglesia, o sea, por usted mismo. Pero usted no va a orar por su necesidad. Pablo nunca oró por su necesidad. Nunca usted va a ver a Pablo diciendo: Señor, sácame de esta cárcel, haz un milagro. No, él seguía haciendo la obra que tenía que hacer en medio de la cárcel. Y nosotros tenemos que aprender a orar como Dios está diciendo. Hay cambios inminentes por causa del llamado de Dios sobre la vida de este hombre, por causa de su diseño en él, por causa del diseño en esta familia, por causa de su diseño para esta iglesia, por causa de lo que él quiere hacer. Vienen cambios que nadie podrá parar. Vienen cambios. Vienen cambios. Y si no estamos parados sobre este fundamento de la doctrina de los apóstoles, yo no llegué a hablarle acerca de cada una de estas cosas en detalle. Pero hay una insistencia del Espíritu en las cosas que Él va a comenzar a manifestar
y las cosas que van a comenzar a tomar lugar en la tierra, la persecución que se va a levantar en la iglesia, los falsos maestros que se van a multiplicar queriendo engañar la iglesia.